Ya, muy bien. Entonces, voy a empezar con el caso clínico. Sí se ve, disculpe. ¿Se logra visualizar en pantalla completa, doctor? Doctor, disculpe, ¿me escucha? Ya. Doctor, disculpe, ¿sí se me escucha? ¿Me podrían confirmar? Sí se te escucha, pero de repente el doctor no. Doctora Lejos, ¿nos logra escuchar? Doctor, disculpe, ¿nos escucha bien? Ya, si no voy continuando, ¿no? Sí, igual está grabando. Ya, muy bien. Voy a empezar entonces con el caso clínico. Ya, muy bien. Se trata del Hospital Teófilo Dávila Chala e ingresa la paciente Rosa. ¿Sí? ¿Me escucha, doctor? Doctor, ¿se escucha bien? No, no nos logra escuchar, porque no lo escuchamos bien. Dime, Ah, ya. Sí nos escucha entonces, ¿no? te estoy escuchando muy bien. Ya. Entonces, se trata de una paciente femenina de nacionalidad ecuatoriana, ¿no? Ingresa a las 11 de la noche, tiene 39 años, es de ocupación profesora, ¿no? Presenta, bueno, ingresa con su hermana, ella, refiere e ingresa también en silla de ruedas y, este, y la condición de ella es estable, pero el motivo de llegada es porque presenta una artralgia intensa. Luego, en los antecedentes personales, vemos que a nivel clínico ha presentado fracturas, también ha presentado fracturas radiocubital derecha, luxaciones de cadera y tiene madre con diabetes. Luego vamos a ver de que la mujer, en la parte de relatando la enfermedad actual, es una mujer de 39 años, soltera, nacida y residente en Machala, Ecuador, de ocupación profesora, aficionada por el deporte, con antecedentes de fractura radiocubital derecha y luxación de cadera. Visite el centro de salud hace 4 días, aproximadamente con motivo de consulta de mialgia y artralgia, con un valor de EVA de 7 de 10, ¿no? En la escala de EVA, que se presentó en ambas rodillas, cadera, muñeca, codos y espalda, acompañada de fiebre no cuantitativa, escalofríos, cefalea, malestar y debilidad generalizada. Facultativa, le recetó paracetamol de manera facultativa, ¿no? Paracetamol de 500 miligramos. El paciente va a regresar a la casa, al hospital, 2 días después, ya que los síntomas van a empeorar y actualmente presenta fiebre de 39 grados, cefalea con dolor retroocular, artralgia ya intensa de 10 sobre 10 en la escala de EVA y dolor de fascia. La característica del dolor, vamos a ver que a nivel, es tanto miembros superiores como inferiores, a nivel de las articulaciones, y tiene una evaluación aguda y también, se irradia, ¿no? Además, se alivia también, y no se alivia, ¿no? No se alivia y tiene intensidad grave, ¿no? Primero era de 7 sobre 10 y ahora es de 10 sobre 10, ¿no? Según la escala de EVA. Muy bien, ahora dentro de los signos vitales, el Glasgow está a 15 de 15, ¿no? La presión arterial 130 sobre 80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria de 26, temperatura axilar de 39 grados, está con fiebre, alta, peso 68 kilos, talla 1,65 y tiene también algo característico, son las pupilas normorreactivas también, ¿no? Están normales. Luego en el examen físico, piel y faneras está normal, oídos igual, pero... Chao, chao. Ay, ya, entonces, lo que más del examen físico se puede resaltar es que tiene a nivel regional palidez mucocutánea,
Y también tiene ganglios palpables dolorosos, de 0,5 milímetros de diámetro en región preauricular y retroauricular bilateral, ¿no? En ambos pabellones auriculares. Y ya. Ahora, dentro de los argumentos para poder hacer nuestro diagnóstico de chikungunya, estaría la parte clínica, ¿no? Es una paciente femenina de 39 años de edad, tiene fiebre alta de 39 grados, que es lo que diferencia de otros arbovirus, la cefalea con dolor retroocular, que si bien es signo de la parte de dengue, también aquí en chikungunya también se puede ver, hay mialgias, artralgias, y viene principalmente por esto la paciente. También tiene palidez de piel, mucosas, tiene ganglios palpables dolorosos y tiene malestar general, ¿no? Y también mencionaba que a nivel social es fanática de los deportes. A nivel ambiental, vive en Machala, en Ecuador, que también es un lugar de incidencia para chikungunya. Y a nivel institucional vamos a ver que hace 4 días fue tratada con paracetamol, pero sus dolores no fueron reducidos, sino que aumentaron. Entonces no refiere haber tenido tampoco un diagnóstico previo de artralgia o artritis o artrosis, ¿no? Que pueda desencadenar su cuadro actual. En el plan diagnóstico se ha pedido una biometría a nivel de sangre y además de otros, ¿no? Como lo que son titulación de anticuerpos, como lo que es IgM para antichikungunya, antizika y antidengue, ¿no? Y también se ha pedido, el diagnóstico presuntivo es virus de chikungunya, ¿no? Entonces, en el plan de tratamiento solamente ha sido paracetamol, 1 gramo cada 8 horas de manera intravenosa. Y la admisión, bueno, se ha admitido al paciente, se le ha pedido también hidratación con cloruro de sodio, ¿no? Y hay un consentimiento obtenido. Luego, vamos a ver que en los resultados del laboratorio, el examen de la biometría que se pidió, vemos que el hematocrito está en 32, o sea que, y la hemoglobina en 10,4, ambos podrían, inferimos que hay una anemia, ¿no? Glóbulos rojos, neutrófilos, linfocitos y plaquetas. También hay una alteración en ellos. La titulación del anticuerpo para fiebre chikungunya han dado positivo, mientras que para dengue y zika ambos han dado negativo, ¿no? Como vemos que la IgM y la IgG están ambos positivos, refiere que está en el curso de la enfermedad, ¿no? Luego, en la evolución, vamos a ver que sube a piso, no es internada. No refiere, de ahí sus signos vitales se toman cada 6 horas, hay cuidado de la enfermera, ¿no? Tiene una dieta general, pero se ha habido en el transcurso de su evolución que se le da la alta médica, pese a este diagnóstico de chikungunya, porque se ve que la paciente, como en la mayoría de los casos, ha salido del cuadro clínico de chikungunya a los 10 días, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? Y ha sido tratada solo con paracetamol y de 500 cada 8 horas, ¿no? Por 3 días. Entonces, la notificación al final, y eso sería su alta médica, ¿no? Y eso sería todo. Eso sería lo que es caso clínico. Ahora, voy a proyectar lo que es la revista. En la revista, el artículo, perdón, se trata de una coinfección de los virus de dengue y chikungunya, una revisión que me pareció interesante porque justamente en este artículo se ha realizado un estudio de 42 artículos sobre esto, sobre coinfección dentro de dengue y chikungunya en humanos, ¿no? De los cuales se ha visto que sí hay reportes, ¿no? De coinfección, de 26 estudios, tanto de corte transversal, 13 de reporte de casos, y 1 de casos y controles, también 1 de corte prospectivo y 1 de revisión narrativa, como lo que estamos viendo. Además, se realizaron 4 artículos sobre coinfección en vectores, para un total de 45 artículos incluidos, de los cuales se han visto que sí hay casos de reinfección, que van desde un porcentaje de 31,9 a 83,3, ¿no?
Y justamente se han dado en zonas donde inició el chikungunya, ¿no? Que fue en África, principalmente, en la parte de Brasil y en la parte también de América Central, ¿no? Y en Colombia. Dando un resumen del artículo, es que de manera introductoria, como ambos virus, ¿no? Del dengue y del chikungunya lo transmite un mismo vector hembra de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, entonces se ha inferido que también puede haber una posible coinfección. Entonces el objeto es determinar la magnitud, ¿no? La distribución geográfica y el cuadro clínico de cómo se produce una coinfección, ¿no? Si se vuelven los síntomas un poco más crónicos o se resuelven con más, hay un periodo más de enfermedad, ¿no? Entonces, eso se quiere cuantificar, ¿no? La magnitud y la distribución geográfica. Entonces, los materiales y métodos que este artículo va a utilizar son la fuente de otras revistas de tipo narrativa, la búsqueda también en base de datos en PubMed y Lilacs, y también con los términos, ¿no? MESH, chikungunya, Zika, ¿no? Y dengue, ¿no? Y también la palabra coinfección, a lo cual tiene una periodicidad de 20 años, ¿no? De los últimos 20 años. Los resultados, básicamente, es incluir, ¿no? Fueron 45 artículos en total, después de quitar y restar algunos. El mayor reporte de coinfección fue en Asia, seguido por África. En las Américas también ha habido una reciente circulación de este chikungunya, aunque es relativamente reciente, se podría decir, desde 2014. Y también la magnitud ha sido de entre el 6 a 31%, ¿no? O sea, de 0 a 31% tiene el porcentaje de que la persona pueda tener una coinfección. Y justamente en estos países, ¿no? Tanto Asia como África, y bueno, al último sería en las Américas, ¿no? Y no se encontraron tampoco diferencias, ¿no? En la distribución, tanto para el de sexo o de edad, ¿no? También el cuadro clínico es la monoinfección, ¿no? Y también coinfección fue similar. Algunos reportes también de cuadros graves, ¿no? Con afección del sistema nervioso central, manifestaciones hemorrágicas y enfermedad de Still. Fueron algunos solamente de los casos. La conclusión fue que las manifestaciones clínicas de la coinfección por dengue y por chikungunya son similares a la monoinfección, o sea, que son similares a que la persona solo tenga dengue o solo tenga chikungunya. No hay una variación, ¿no? No hay una exacerbación de los síntomas, ¿no? Por una coinfección. Y la situación que dificulta el diagnóstico también y la magnitud y la medición de su magnitud. ¿No? No hay algo que agregar, se podría decir, ¿no? No hay nada más, Y eso sería todo. Muchas gracias. Y ahora, finalmente, vamos a ver los videos. Aló. Sí, finalmente vamos a ver los videos. ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho, hija. Ahora sí, finalmente vamos a ver los videos. El chikungunya es un virus que se transmite a través de una especie de mosquito llamada Aedes aegypti. Aún no se ha encontrado una cura, por lo que la prevención es fundamental. Para evitar la presencia de mosquitos, es necesario vaciar el agua acumulada en los recipientes de áreas exteriores. También es importante utilizar camisas de manga larga y pantalones largos. Aunque la piel esté cubierta, aplícate repelente de mosquitos. En lugares cerrados, ayuda a mantener encendidos los acondicionadores de aire, abanicos e instalar mallas o tela metálica en puertas y ventanas. Los síntomas comienzan a aparecer luego de 3 a 7 días de haber sido picado por un mosquito infectado. Los más comunes son fiebre, dolor e hinchazón en las articulaciones, dolor de cabeza y salpullido. No existen medicamentos para tratar el chikungunya, pero puedes calmar los síntomas con analgésicos y antifebriles. Toma mucha agua para evitar la deshidratación y utiliza compresas frías en las articulaciones para disminuir la inflamación. National University College. Cree en
El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por vectores, transmitida por mosquitos, y es una transmisión muy similar a la del dengue, pero es diferente en las manifestaciones clínicas. Produce una fiebre muy elevada por varios días y unos dolores articulares invalidantes que no dejan a la persona, a los niños, a los adultos, a las mujeres, a los ancianos, tener su vida normal. Les imposibilita hacer sus actividades diarias. Este periodo agudo es recortado, no es muy largo, pero después algunas personas pueden quedar con manifestaciones crónicas, con dolores articulares a largo plazo que puede afectar su calidad de vida. El virus entró por los países y las islas del Caribe, sobre todo de habla inglesa, y desde ahí se fue diseminando en toda la región. Primero en la parte norte del continente suramericano, después en el Istmo, y ahora mismo tenemos focos activos en México, en Colombia, en muchos diferentes puntos de la región. Sin embargo, nuestra gran preocupación son los países del cono sur, porque se aproxima el verano, se aproxima la temporada de los mosquitos y es ahí donde tenemos que enfocar los esfuerzos para detener, prevenir la expansión del chikungunya. En coordinación siempre con las autoridades y los programas de control de vectores, la población, las personas pueden tener acciones muy importantes para prevenir la transmisión de chikungunya. Pueden tener sus ambientes limpios, sin criaderos para mosquitos. Si prevenimos dengue, también prevenimos chikungunya. Y después tener medidas de protección personal. Usar manga larga, pantalón largo y utilizar repelente para prevenir la picadura de mosquito. Es de particular importancia que las embarazadas y las personas adultas mayores se protejan de la picadura del mosquito. Si la embarazada está cerca, próxima al parto, puede tener transmisión al bebé recién nacido, y en las personas mayores puede tener más complicaciones y puede tener un mayor riesgo de cronicidad, de manifestaciones crónicas. Los países ya están familiarizados con las enfermedades transmitidas por mosquitos. Ellos tienen gran experiencia en los programas de control del dengue, de manera que la maniobra, la preventiva más importante es poner en marcha, fortalecer estos programas de prevención de las picaduras de mosquitos, de prevención del dengue. Y eso sería todo. Muchas gracias, doctor. ¿Me escucha? Sí, Eso sería dime, todo. Ahora sí ¿terminaste? pasamos. Ajá. Ya, ok. Dígame con tu amigo que continúe la actividad. Sí, entonces, gracias. Ya, hija, gracias. Doctor, buenas tardes. Voy a continuar con el siguiente seminario, que es la parte de leptospirosis. ¿Sí me escucha, no? Escucho. Ya, ok, muchas gracias. Ya. La parte del seminario que voy a tocar ahora es con respecto a leptospirosis. Y bueno, acá está el contenido de todo el seminario. Vamos a hablar lo que es la parte de la historia de la enfermedad, datos importantes y los antecedentes históricos, la definición de la enfermedad también, el agente causal, ¿no? La parte epidemiológica, ¿no? Vamos a dar datos de los grupos de riesgo, y también vamos a ver la epidemiología a nivel mundial y también a nivel del Perú. En la parte de la clínica vamos a ver las formas clínicas que va a tener la enfermedad, la evolución que va a tener, el tiempo de incubación. Y en cuanto a la parte del diagnóstico, también vamos a hablar de los tamizajes y también, disculpa un ratito. En la parte del diagnóstico vamos a ver la parte del tamizaje, el diagnóstico de tamizaje y también el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, también vamos a hablar, he sacado la parte del tratamiento de las guías técnicas del MINSA, y también con respecto a la prevención y profilaxis, ¿no?, de la enfermedad. Entonces, vamos a empezar primero con la historia de la enfermedad.
Aquí están los datos históricos importantes en esta línea de tiempo que, bueno, que yo he preparado. Y justamente datan del año 2500 antes de Cristo, donde justamente en esta época es donde se te dan los principales rasgos de la enfermedad, ¿no? De repente no con la enfermedad que ahora conocemos, como es la leptospirosis, pero se describieron cuadros sintomatológicos muy similares a la leptospirosis, ¿no? En el cual se encontraron en los papiros del Nilo, en la parte de Egipto, ¿no? En la antigua Mesopotamia y también en la parte de las guerras napoleónicas. Eh, ya en el año 1863, donde este personaje, Francisco Navarro y Valdés, es el que da ya un nombre, pero no de leptospirosis, sino ya un nombre llamado enfermedad periódica o enfermedad de las zonas pantanosas, justamente porque veía que las personas que tenían estos cuadros tenían ictericia y algunas complicaciones hemorrágicas, ¿no? En el año 1883, Lois Landowski es el primero en descubrir la leptospirosis en el ser humano, ¿ya? Y fue hasta el año 1886 y el año 1888 donde este personaje, que es el más conocido de repente cuando hablamos de leptospirosis, Adolfo Weil, quien es el que da el nombre de la enfermedad, llamándola como enfermedad de Weil, con su mismo nombre, ¿no? Porque justamente observó en algunos trabajadores de la Alemania antigua algunos síntomas, ¿no? Como es fiebre, ictericia, hemorragia, insuficiencia hepática y también renal, y donde posteriormente, ya en el año 1888, es donde él llama a la enfermedad llamada enfermedad de Weil. Pero luego se demostró que justamente esta enfermedad de Weil es la etapa final de la leptospirosis, ¿no? Que es la forma llamada ictérica, ¿no? Porque luego lo vamos a ver ya en la parte clínica. En el año 1917, Inado Eido fue el que logra descubrir el agente causal de la enfermedad, ¿no? En la parte de Japón. Pero en ese mismo año, Hideo Noguchi es el que logra determinar el nombre exacto de la bacteria, ¿no? Que es la leptospira, y lo nombra así, justamente porque tiene una característica delgada y en forma espirilada, ¿no? Y ya en el año 45, con Marqués, Soler y Cubelo, es donde estos personajes logran, por ejemplo, diagnosticar a un paciente con leptospirosis mediante ya un diagnóstico serológico, ¿no? Estos son los datos importantes de los principales antecedentes históricos. En el año 1886 tenemos a Weil, que descubre el cuadro clínico clásico. En 1905 se aísla, por ejemplo, la espiroqueta, que es la causante de la leptospirosis, pero se aíslan los túbulos renales por Simpson. En el año 1915 ya dijimos que Inado Eido cultivó por primera vez el microorganismo. En el año 45 se comprueba bacteriológicamente el primer caso en seres humanos, y en el año 49 se encontró lo que es esta leptospira en las orinas de los ratones. Y justamente se encontró en viviendas en las cuales habían casos de leptospirosis humana, ¿no? Entonces, la definición de la enfermedad se puede decir que es una enfermedad cosmopolita, porque justamente se va a dar en cualquier parte del mundo, pero especialmente en qué zonas, tropicales y subtropicales, ¿no? Porque justamente esta bacteria requiere esas zonas tropicales, esas zonas calurosas, cálidas, para que pueda permanecer, ¿no? Y además se va a dar en países en vías de desarrollo principalmente, ¿no? Eso no quiere decir que la encontremos en otros países, de repente como en Europa o en Asia, porque también existe esta leptospirosis ahí, pero en mayor prevalencia, ¿no? La mayor riesgo e incidencia de casos se va a dar en los países de vías de desarrollo, donde las condiciones salubres son paupérrimas, ¿no? Son muy bajas. Además, es una transmisión infecciosa y zoonótica, porque justamente la enfermedad es transmitida por los animales, especialmente los animales domésticos que tienen contacto con el hombre, y es de etiología bacteriana, y justamente esta bacteria pertenece al género de la Leptospira, ¿no? También hay que recordar que esta leptospirosis está muy relacionado a
al trabajo que puedan tener las personas. Por eso se llama una enfermedad ocupacional. ¿Qué grupo de riesgo están presentes aquí? Específicamente, como dicen los veterinarios, ¿no? Los médicos veterinarios, que este personal de salud que justamente van a entrar en contacto con estos desechos de estos animales, ¿no? Los trabajadores del campo, porque también tienen contacto con el suelo húmedo, pantanoso. Y también los empleados de alcantarillado, porque justamente es ahí donde también pueden vivir y ser hábitat de estos roedores, ¿no? La definición que da lo que es la OMS, por ejemplo, es que es una zoonosis de problema de salud pública, ¿no? Que es provocado por la infección por espiroqueta, que ocurre en todo el mundo, como mencioné, que es cosmopolita, excepto en las zonas o regiones polares, porque justamente esas zonas, las condiciones climáticas no permiten que esta bacteria pueda sobrevivir, ¿no? Ahora, vamos a hablar ahora del agente causal. El agente causal pertenece a la orden Spirochateales, a la familia Leptospiraceae y al género Leptospira, ¿no? Este agente causal es una bacteria aeróbica obligatoria, es una espiroqueta de tipo flexible y helicoidal. Y justamente en esta imagen se puede ver, ¿no? Que esta bacteria es en forma de tirabuzón o cola de chancho, que también se le dice, que justamente va a adoptar esa forma, ¿no? Mide aproximadamente entre 0,1 micrómetros de diámetro y 0,20 micrómetros de longitud. En esta imagen se puede ver de un corte longitudinal de una espiroqueta que justamente tiene bastantes partes, ¿no? Tiene la capa externa, los cilindros protoplasmáticos, los flagelos periplasmáticos, que justamente estas estructuras le van a dar la característica determinante, ¿no? De espiral y delgada que tiene esta bacteria, ¿no? Otra característica importante que tiene esta leptospira es que justamente es muy difícil teñirse con la tinción Gram, a pesar de que tiene una capa de peptidoglicano delgada, porque es una Gram negativa, y además no se puede observar comúnmente en un microscopio óptico. Se tiene que utilizar un microscopio de campo oscuro o técnicas argénticas, ¿no? Para teñirse y poder observarse. Y justamente esa técnica se utiliza aquí en este gráfico, donde se ha utilizado el microscopio de campo oscuro, ¿no? Sobrevive también durante largo tiempo, tanto en aguas y superficies húmedas, especialmente agua dulce, no agua salada, sino agua dulce, pantanosa, y puede sobrevivir a un pH neutro o ligeramente alcalino, puede sobrevivir esta bacteria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el agente causal de la leptospirosis? Es la Leptospira interrogans, como está acá, ¿no? Porque la leptospira tiene aproximadamente 22 especies, donde 10 de ellas son patógenas, como está acá, ¿no? 10 de ellas son patógenas. 5 de ellas son intermedias y 7 de ellas son las saprofíticas o no patógenas, ¿no? Y justamente la que va a infectar al hombre y también a los animales es la Leptospira interrogans, ¿no? Que es la bacteria patógena de la enfermedad, ¿no? Y justamente es esta imagen que vemos aquí. Igual aquí vemos cómo es que esta leptospira está conformada por 22 especies, de las cuales van a estar divididas en bacterias patógenas, no patógenas e intermedias, ¿no? Y justamente la interrogans se encuentra en la zona patógena, ¿no? En la parte epidemiológica de la enfermedad vamos a ver que el principal reservorio de estas bacterias es justamente los animales domésticos, o sea, los animales que están en contacto con el ser humano. Está, por ejemplo, los bovinos, los porcinos, los equinos, los caninos, los ovinos y los caprinos, ¿no? Y también los mamíferos silvestres y los roedores, como ratas y ratones. Pero los roedores son los principales reservorios de la enfermedad. Específicamente, ¿dónde? En los riñones, en las zonas de las células tubulares de estos ratones, es donde va a permanecer la leptospira. Y al momento que estos ratones secreten la orina, obviamente van a contaminar los suelos, van a contaminar de repente las aguas o los alimentos, y cuando el hombre entra en contacto con esos objetos de manera directa, es ahí donde se da el contagio. Y justamente eso se resume en el cuadrito de arriba, ¿no? Donde se ve que estos roedores, que son portadores de leptospira, van a orinar
¿no? Y con esta orina infectada va a contaminar la zona de las aguas, los suelos, los alimentos. Y cuando entren en contacto con el hombre y también con otros animales, también van a provocar la enfermedad en ellos, ¿no? Bien. En los datos a nivel mundial vamos a ver epidemiológicos, ¿no? Vamos a ver que, como mencioné, es frecuente en las zonas tropicales, subtropicales, donde el clima y las malas condiciones higiénicas van a favorecer su distribución de esta enfermedad, ¿no? Mundialmente se sabe que el sexo masculino tiene mayor prevalencia que el sexo femenino, ¿no? Y la incidencia se va a dar más en qué épocas del año, en verano y otoño. Y además en épocas donde haya una lluvia intensa en los trópicos, especialmente tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Mundialmente aproximadamente se da 1 millón de casos de leptospirosis, donde el 10% de estos casos, lamentablemente, aproximadamente un 10%. El grupo que mencionamos son los veterinarios, los agricultores, los empleados de mataderos, ¿no? Las actividades acuáticas, específicamente de agua dulce, como el piragüismo, el windsurf, el esquí acuático y la natación, son las principales actividades que van a ser utilizadas por el hombre, en el cual hay mayor riesgo de que estos y que se encuentran en zonas endémicas, van a haber riesgo de que de estas personas puedan contraer esta leptospirosis, ¿no? Incluso hay reportes de casos en los cuales esta enfermedad también se le conoce como una enfermedad de los viajeros, porque justamente las personas jóvenes, cuando viajan a estas zonas no tropicales, por ejemplo, al realizar canotaje, cuando hacen caminatas en la selva o cuando, por ejemplo, ingresan a zonas húmedas, pantanosas como las cuevas, las cavernas, es donde entran en contacto con estas zonas húmedas y que pueden contraer también la enfermedad, ¿no? Entonces también es un factor de riesgo importante, ¿no? Bueno, en este mapa se va a poder observar, por ejemplo, cómo está distribuida la leptospirosis a nivel mundial. Mientras más intenso es el color rojo, es porque existe mayor cantidad de casos acumulados en esa parte del mundo, ¿no? Y justamente si ustedes trazan imaginariamente, ¿no?, la línea ecuatorial, van a ver que las zonas o países que se encuentran cercanos a la línea ecuatorial son los países que justamente se encuentran con tinción mucho más roja. ¿Por qué? Porque justamente ahí la leptospirosis está con mayor prevalencia, ¿no? El Perú no escapa de eso, es un país que también tiene una tasa intermedia de leptospirosis, ¿no? Y ya hablando de la parte de nuestro país, la leptospirosis también es una enfermedad que también se han ido reportando casos al paso de los años, en los cuales, por ejemplo, en este gráfico se ve cómo es que la curva o la cantidad de casos que se han existido durante los años 2019, 2018 y 2020 y 2021 se han ido reportando, ¿no? Y donde justamente en qué países, en qué departamentos de nuestro país hay mayor casos de leptospirosis, justamente en la zona de Madre de Dios, Ayacucho, Loreto y San Martín, son los principales departamentos de manera consecutiva desde el año 2016 hasta la semana epidemiológica 11 del año 2021, se han podido reportar estos casos de leptospirosis con mayor cantidad, ¿no? Ya viendo desde un grupo etario, vamos a ver que los jóvenes o los adultos jóvenes entre los 30 y 59 años son el grupo poblacional con mayor riesgo a presentar la leptospirosis, justamente porque son los que más viajan también, pues, ¿no? O se encuentran en esos lugares. Y dependiendo el sexo, vamos a ver que las mujeres ligeramente son superiores a los hombres, ¿no? Porque tienen una diferencia muy pequeña, ¿no? En cuanto a lo que son las tasas de defunciones de leptospirosis, también justamente en qué zonas se han reportado, justamente son en las zonas donde hay mayor casos, ¿no? Madre de Dios, Loreto, Ayacucho y San Martín, siendo Madre de Dios la que encabeza el departamento con mayor casos y defunciones de leptospirosis, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora la parte de la clínica de la enfermedad. Bueno, la clínica de la enfermedad, primero vamos a hablar de las formas de transmisión. Hay una forma directa en la cual la persona, ¿no?, va a entrar en contacto directo con la bacteria
producto, por ejemplo, de la orina que pueda presentar estos roedores que dejan en los suelos, en las zonas pantanosas o en los alimentos, y en tejidos también, que también pueden estar contaminados. Esa es en la parte directa. Y en la parte indirecta es el contacto con fuentes de agua, suelos, alimentos contaminados con leptospira, ¿no? Y justamente en este grafiquito de arriba se puede ver, ¿no?, cómo es que se da este contacto también, ¿no? Aquí tenemos los animales que han sido infectados. Luego, estos animales al orinar con esta bacteria, la llamada leptospiruria, que es la presencia de leptospira en su orina, van a contaminar las zonas de suelos y aguas. Y cuando el hombre, por ejemplo, nada, pesca o de repente se mete al agua o tiene un trabajo de campo o un trabajo agrícola, va a entrar en contacto con estas zonas contaminadas y va a desarrollar también la enfermedad, ¿no? La patogenia de la leptospirosis, en realidad se puede explicar, bueno, es una explicación inmunológica porque se va a desencadenar bastantes células inmunológicas que van a reaccionar ante este patógeno, ¿no? Justamente por las condiciones virulentas que tiene la leptospira al llegar a la capa dérmica de la piel. Justamente esta leptospira, por reacciones proteolíticas que va a tener, va a ir degradando lo que es la matriz extracelular de las células e ingresar hasta llegar al torrente sanguíneo, ¿no? Pero durante este paso, obviamente, va a desencadenar bastantes reacciones de células, ¿no? Como linfocitos, macrófagos, células dendríticas que van a activarse y que al llegar al torrente sanguíneo se va a desencadenar lo que es la activación del sistema inmunitario de tipo celular, ¿no? Y también humoral, porque tanto las células T como las células B también se van a activar. Y específicamente hablando de las células T, son las que van a desencadenarse, conllevando a la activación de muchas moléculas proinflamatorias como interleuquinas, interferón, factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Y cuando la enfermedad ya se vuelve crónica, lo que puede provocar es que esta leptospira puede llegar hasta diferentes órganos, causando obviamente un fallo multiórgano y un shock séptico, ¿no? Por ejemplo, puede llegar al cerebro, conllevando una meningitis aséptica. A nivel de los pulmones vamos a ver, por ejemplo, que pueden haber hemorragias alveolares. A nivel del hígado pueden desarrollar una hepatomegalia y a nivel de los riñones pueden llegar a una insuficiencia renal en estos pacientes, ¿no? Pero son pocos casos que se han reportado. Justamente aquí están las formas clínicas de la enfermedad. Eh, el periodo de incubación primero, vamos a ver que es de 7 a 14 días, pudiendo llegar incluso hasta los 2 o 20 días más o menos, ¿no? Y el periodo de transmisibilidad también, la llamada leptospiruria, que es la presencia de la leptospira en la orina del ser humano, se va a presentar a partir de la segunda y quinta semana de la enfermedad. Entonces, es también un dato importante para poder realizar el diagnóstico también, de repente un cultivo de orina, ¿no? Pero se tiene que realizar a partir de la segunda y quinta semana de la enfermedad, porque antes no lo vamos a poder encontrar, ¿no? Las formas clínicas son dos. La leptospirosis anictérica, que en un 90% va a presentarse como clínica en las personas. Y en un 5% va a estar la famosa la leptospirosis ictérica, o también denominado el síndrome de Weil, ¿no? La leptospirosis anictérica dura entre 4 y 9 días la enfermedad, más o menos, ¿no? Y está conformado por dos fases, la famosa fase febril y la fase inmune, ¿no? Por eso también esta forma clínica es también denominada como bifásica, ¿no? La fase febril, el paciente tiene una fiebre alta de aproximadamente 39, 40 grados de temperatura durante aproximadamente 10 días, más o menos, ¿no? A ese problema se le llama también como leptospiremia, porque es la presencia de la leptospira en la sangre, ¿ya? Otro síntoma importante son las mialgias, ¿no? Pero estas mialgias van a estar localizadas o pueden estar generalizadas y justamente se van a presentar en la zona de las pantorrillas y en las zonas lumbares, especialmente en los músculos o en las zonas lumbosacras y también en las zonas abdominales. Las cefaleas también pueden ser intensas, ¿no? En la zona frontal, por ejemplo, se presentan y retroorbitaria e incluso no cede con los analgésicos que se pueden administrar, ¿no? Luego
Un signo muy característico y que de repente si tú lo encuentras con otra clínica, ya puedes sospechar de una leptospirosis. Es la congestión conjuntival, que justamente es el gráfico que está acá, es la presencia de ojos rojos. Es un signo físico característico, pero que de repente no puede estar en la clínica de leptospirosis, ¿no? Otro signo característico manifestación son las anorexias, las náuseas, los vómitos, que pueden conllevar a un cuadro agudo de abdomen, ¿no? Las diarreas pueden ser ocasionales, las manifestaciones pulmonares también, pero esto se presenta en un 25 u 80%, donde puede haber tos, dolor torácico, hemoptisis, ¿no? Y lo más grave que puede llegar ya es un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Y en las alteraciones neurológicas son menos frecuentes, pero sí se pueden presentar. Y eso es a nivel de la conciencia, por ejemplo. Pueden haber delirios, alucinaciones, encefalitis, parálisis de algunos nervios craneales, pero no es muy común encontrar. Lo más común, entonces, es la fiebre, las mialgias, la congestión conjuntival y algunos síndromes digestivos, ¿no? Luego, esta etapa, pasado los 4 o 9 días de la enfermedad, pasa a la etapa de inmune, la fase inmune, donde el paciente empieza a recuperarse por sí solo, ¿no? Donde va desapareciendo la sintomatología. Y esa es donde es la etapa en la cual la leptospira ya se puede encontrar en la orina del paciente, ¿no? Lo que se conoce como la fase de la leptospiruria, ¿no? Entonces, estas dos fases entonces son las fases de la leptospira anictérica. La otra es la leptospirosis ictérica, que ya en un 5% de los pacientes se puede presentar, ¿no? Y es la que se conoce como el síndrome de Weil, que justamente es la forma más grave de la leptospirosis, ¿no? Causando daños hemorrágicos también. Generalmente, el paciente cuando llega a esta etapa del síndrome de Weil es donde hay mayor riesgo que puede tener o que puede presentarse o puede desarrollar un fallo múltiplo de órganos, ¿no? Un choque séptico también. La ictericia es el signo más característico que se va a poder encontrar en este síndrome, ¿no? La ictericia incluso es también un cuadro grave de la enfermedad. Cuando tú ya veas con un cuadro sospechoso de leptospirosis y encuentres ictericia, es un factor grave de la enfermedad y de mal pronóstico también. También tenemos que puede haber insuficiencia renal. Las hemorragias pueden aparecer, por ejemplo, como lesiones purpúreas, ¿no? Como el rash que puede presentarse en el cuerpo de la persona. Puede también presentarse epistaxis, hemoptisis, hemorragias gastrointestinales. Y las menos comunes son las hemorragias subaracnoideas, pero también se puede presentar pulmonares o suprarrenales. Y justamente en esta placa que ven aquí, es una placa de tórax en la cual se puede ver el compromiso alveolar y en esta imagen se puede ver pues son las hemorragias que puede presentar estas personas, ¿no? Hemorragias alveolares. La fiebre puede o no estar o continuar durante esta etapa. Lo característico también es la hepatomegalia y la esplenomegalia. Y lo que también puede comprometerse a nivel del sistema nervioso central es la meningitis aséptica. Y también este cuadrito también saqué de un libro en el cual también la leptospirosis también tiene otro nombre, también se conoce como la meningitis de ojos rojos también. Entonces acá está el cuadro clínico de la enfermedad, para resumir lo que ya hemos explicado. Entonces vamos a ver primero la leptospirosis anictérica con sus dos fases, ¿no? La fase séptica o febril y la fase inmune, ¿no? La otra es la leptospirosis anictérica monofásica. Eso quiere decir que solamente tiene una fase, que es la fase febril nada más, por ejemplo. Es la segunda menos común, porque la más común es la que tenga las dos fases, ¿no? Y ya la menos común es la leptospirosis ictérica o síndrome de Weil, en el cual ya hay ictericia, compromiso cardíaco, ¿no? Por ejemplo, miocarditis puede presentar el paciente, insuficiencia renal, etcétera, ¿no? El diagnóstico de la enfermedad, vamos a ver que existen varias pruebas. Tenemos las pruebas microbiológicas, las moleculares y las serológicas. Las microbiológicas están, por ejemplo, el cultivo, pues, que puede hacerse cultivo en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en orina, ¿no? Y lo que se requiere aquí es obviamente observar a la bacteria, el aislamiento de la bacteria.
Las pruebas moleculares también se pueden hacer en orina, en sangre, en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y lo que se hace aquí es duplicar lo que es el ADN de la leptospira, ¿no? Las pruebas serológicas están los MAT, que son los microaglutinación, en el cual se trabaja con todos los anticuerpos totales contra la leptospira. Y el ELISA, que de inmunoglobulina M, es la que solamente va a trabajar con el anticuerpo inmunoglobulina M contra la leptospira, ¿no? Y justamente este ELISA es una prueba de tamizaje, ¿no? Solamente es tamizaje, porque requiere una prueba confirmatoria, que justamente son las tres las que se encuentran arriba. ¿No? Eh, Acá también se encuentra, por ejemplo, cómo es la accesibilidad y la confianza de estas pruebas. Justamente la confianza que se tiene más es en el cultivo y en el PCR, pero lamentablemente es de muy poco alcance o accesibilidad en los hospitales. La que es de mayor alcance y accesibilidad son las ELISA, por ejemplo, pero son menos confiables, ¿no? Aquí está también eh, un cuadro en el cual se puede saber en qué momento se pueden realizar estas pruebas, ¿no? Como mencioné, la leptospira presente en la sangre, por ejemplo, se da en las primeras semanas de la enfermedad, ¿no? La orina, por ejemplo, en las personas se da a partir de la segunda y quinta semana de la enfermedad, o sea, durante la fase inmune, ¿no? El cuadro serológico primero se aumenta lo que es la inmunoglobulina M, como ya sabemos, y luego la inmunoglobulina G. El cultivo en sangre se realiza comúnmente en las primeras semanas de la enfermedad y de líquido cefalorraquídeo también, pero el de orina, como mencionamos, se debe hacer a partir de la segunda y quinta semana de la enfermedad y la serología también, ¿no? Según el cuadro clínico que presenta el paciente. Por eso es importante saber qué día empezaron los síntomas y toda la parte clínica, ¿no? Los exámenes auxiliares que se pueden presentar es justamente por ejemplo, un hemograma completo, ¿no? Que es un examen importante en el cual puede arrojar una anemia, una leucocitosis, una trombocitopenia en estos pacientes, ¿no? Las pruebas de función renal también son importantes porque justamente te van a poder determinar el cuadro de daño renal, ¿no? Creatinina, urea están elevadas, obviamente, ¿no? El examen de orina completo también puede haber proteinuria, piuria, etcétera. En el perfil hepático, las transaminasas pueden estar ligeramente elevadas. Las radiografías de tórax es importante porque pueden determinarse hemorragias a nivel alveolares y la electrocardiograma también porque en estos pacientes pueden desarrollar miocarditis, pero en las fases más avanzadas, ¿no? Entonces, como una forma de diagnóstico de alguna arritmia que puede presentarse. En cuanto a lo que son los casos probables para el diagnóstico de la enfermedad, según el MINSA, mencionan que cuando tenemos un caso probable de leptospirosis, cuando el paciente presenta un cuadro febril agudo menor o igual a 7 días, donde tenga cefalea, mialgias, especialmente en las plantas de las pantorrillas y en la región lumbar, y que se haya expuesto durante al menos 4 semanas a una fuente de agua, niego o otras recolecciones en una zona endémica de la enfermedad, donde también debe presentarse una prueba de ELISA reactiva, ¿no? ¿No? O una prueba rápida inmunocromatográfica positiva para la detección de la leptospira, ¿no? O una prueba de microaglutinación, pero que tenga un título menor a 1/800, ¿no? Ese es un caso probable, porque para que yo pueda decir que es un caso confirmado, es porque yo he aislado a la bacteria. Entonces, si yo aislé a la bacteria en sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, o detecté el ADN por PCR, y también en orina, sangre, líquido cefalorraquídeo, entonces ya es un caso confirmado. O de repente hay una seroconversión de dos o más pruebas serológicas, ¿no? A una prueba de microaglutinación. O que tenga una prueba de microaglutinación con un título mayor a 1/800, ¿no? También es otro caso confirmado de leptospirosis, ¿no? En cuanto a lo que es ya la parte del tratamiento, el tratamiento en sí de base de un paciente con leptospirosis es la terapia de soporte, ¿no? Tú vas a tener que tratar los síntomas del paciente, si tiene fiebre, si tiene mialgias,
pues tienes que tratarlas para aliviar los síntomas. Corregir la parte de los electrolitos y ácido base, porque estos pacientes pueden tener alguna alteración en el pH y también en el electrolito, entonces también tiene que darles líquidos, bicarbonato, etcétera, ¿no? Y el tratamiento importante aquí es la antibiótico-terapia, ¿no? Que consiste en administrarle antibióticos de manera temprana para que el paciente pueda recuperarse de una u otra manera. Todo paciente con diagnóstico de leptospirosis tiene que ser hospitalizado. Es según la norma técnica que mantiene el MINSA, ¿no? Y el MINSA también menciona cuáles son los signos de alarma de la leptospirosis. Si hay una fiebre que se eleva y que ya no cesa con los antipiréticos, si el paciente tiene vómitos persistentes, si tiene un dolor abdominal intenso que puede desarrollar un síndrome agudo de abdomen, ¿no? Si tiene ictericia, si tiene hemorragias gingivales, hemoptisis, melenas o petequias, ¿no? Que justamente son hemorragias gastrointestinales, dificultad respiratoria, si presenta un shock séptico o hemodinámico, si presenta oliguria, arritmias o alteración de la conciencia, son signos de alarma de esta enfermedad. Y aquí está el esquema de tratamiento. Se va a dividir en leptospirosis leve, moderada y una quimioprofilaxis. La leptospirosis leve, por ejemplo, en el adulto va a administrarse 3 tipos de fármacos. Perdón, uno de ellos nada más. Se puede elegir doxiciclina o amoxicilina o ciprofloxacino o eritromicina, con las dosis adecuadas por vía oral y por 7 días, ¿no? En los niños hasta los 40 kilos de peso se puede administrar amoxicilina o eritromicina también, ¿no? Por vía oral y por un periodo de 7 días. Y en las gestantes, la amoxicilina o la eritromicina también, por vía oral y por un periodo de 7 días también. En el caso de una leptospirosis moderada o grave, ¿ya? Aquí utilizamos las llamadas penicilinas, ¿no? Por ejemplo, la penicilina G benzatínica, ¿no? También aquí y por vía endovenosa se administra a los pacientes adultos, ¿no? Por un periodo de 7 a 10 días. O también se puede utilizar ampicilina o ceftriaxona o ciprofloxacino, ¿no? Por 7 a 10 días también y por vía endovenosa. En el caso de los niños hasta los 40 kilos de edad, también se utilizan las penicilinas G benzatínicas por vía endovenosa. La ampicilina también puede utilizarse por vía endovenosa por 7 a 10 días o la ceftriaxona también. Y en las gestantes también, de igual manera, ¿no? Penicilinas G benzatínicas, ampicilina o ceftriaxona por vía endovenosa por 7 a 10 días. Pero ¿qué pasa en las personas que, por ejemplo, van a lugares endémicos o viajan a lugares, por ejemplo, endémicos de leptospirosis o veterinarios o personas que están en contacto con estos pacientes con leptospira, pues pueden también recibir una quimioprofilaxis y este tratamiento va a durar solamente durante el tiempo de exposición a estas zonas. En los adultos se puede administrar doxiciclina y amoxicilina por vía oral por una semana y en los niños hasta los 40 kilos puede administrarse amoxicilina, ¿no? Por vía oral también por una semana. Y por último vamos a ver la parte de la profilaxis y la prevención, donde las medidas deben estar orientadas principalmente a ¿qué? A la protección de fuentes y drenajes de agua, a la protección de la contaminación de alimentos, adecuada disposición de basuras y excretas, el control de los roedores, que son los principales agentes de la infección, educación a la población para evitar bañarse en aguas estancadas, control sanitario en crianzas de animales, las medidas de protección individual en situaciones de riesgo, cuya ejecución será coordinada con las autoridades o instituciones competentes, la desratización, específicamente para eliminar a las ratas, por medio de medidas físicos o químicos, y la vacunación adecuada de los animales domésticos, que también es una forma de prevenir. También aquí vemos las poblaciones de riesgo de leptospirosis. No solamente son las personas que van a vivir en territorios con antecedentes de casos de leptospirosis, sino que también son toda población o vivienda que vive y juegan y duermen en zonas con una deficiencia sanitaria, ¿no? O que viven cercanas a zonas inundables, o no manejan adecuadamente sus residuos sólidos, o que limitan o tienen un límite en el acceso a los servicios de salud y de agua y desagüe, perdón, o tienen un limitado acceso a los servicios de educación, o quienes son pobres o extremadamente pobres, ¿no? Son los grupos de mayor riesgo. Y justamente la leptospirosis siempre va a ser una amenaza latente mientras no se cambien estas condiciones de vida, ¿no? Y aquí están los grupos poblacionales en los cuales
se puede decir que hay un mayor riesgo de padecer esta leptospirosis, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto al seminario. Vamos a pasar a la parte del caso clínico. ¿No es muy largo? Sí, doctor, voy a hacer el caso clínico ahora. Ya, no, te digo, si no es muy largo, porque si no tengo que respetar el horario de ustedes también. ¿Tienen tiempo? Oli, No, doctor, depende de la mayoría que diga. No sé si los chicos pueden. no, si no Ay, tienen no. otra clase. ¿Tienen otra clase? Sí, a las 2:40. Bueno, a ver. Si no, lo dejamos para lunes, ¿ah? Me avisan. Creo que puede continuar hasta Puedes las continuar 2:30, la creo. solicitud. Muy bien, vamos. O hago el caso clínico, doctor, y ya el Sí, caso resto hago clínico. el lunes, Ya, ¿sí? ok. Ya, ya, doctor. Ok. Ya. En cuanto a lo que es el caso clínico de la leptospirosis, vamos a ver de manera rápida y breve. Bueno, se presenta una paciente de 12 años de edad, de sexo femenino, que ingresa al servicio de urgencia de la ciudad de Santa Ana. Bueno, esto es en el país de Trinidad, ¿ya? Un periodo de cuadro clínico de 13 días de evolución en el cual se manifiesta fiebre no cuantificada, hay deposiciones líquidas sin moco, ni sangre, y vómitos en varias oportunidades, donde remite el cuadro de diarrea con medicación empírica, pero va a persistir lo que es el cuadro de fiebre y vómitos también. A estos síntomas se le va a sumar cefaleas y artralgias, perdón, por lo cual fue internada al sexto día de evolución, ¿no? Del cuadro en el hospital de aquella ciudad, recibiendo medicación en base a la rehidratación, también se recibió paracetamol, y se sospecha de un dengue con signos de alarma, y va a ser remitido todos los síntomas luego al tercer día de la internación, ¿no? 4 días previos al ingreso al hospital, el paciente va a presentar una ictericia, más lo que es una hepatomegalia, y un día antes se asocia a una rectorragia importante que amerita una transfusión de sangre entera, que fue el motivo de traslado luego a nuestro hospital, ¿no? Entre los antecedentes que presenta la paciente es justamente cuenta con el antecedente de haber estado viviendo en una zona rural de hace 2 meses antes del cuadro clínico por un lapso de un mes más o menos, ¿no? Y además no tiene la vacuna contra la fiebre amarilla también. Entre los signos vitales que se presenta en esta paciente al ingreso, lo que ingresa el paciente con un estado regular en estado general o con signos de deshidratación moderada, pero está orientada. Pesa 66 kilos, 9 kilos, tiene una presión de 90/50 y una hipotensión. La frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 por minuto, saturación de 94%, tiene buen llenado capilar, estado afebril, con palidez cutánea mucosa y no refiere síntomas. El examen físico llama la atención la presencia de la ictericia en las mucosas conjuntivales. El abdomen era moderadamente doloroso, no distendido, se palpaba una hepatomegalia a 4 dedos, ¿no? Por debajo del reborde costal y también una esplenomegalia. Además, había un leve edema en los miembros inferiores, ¿no? El resultado del examen físico restante fue normal, ¿no? Ante el cuadro se decidió la hidratación endovenosa con solución salina y transfusión de sangre entera en 3 oportunidades ante la persistencia de la rectorragia en moderada cantidad y en algunas ocasiones con coágulos en 2 o 3 oportunidades por día, que va a ceder espontáneamente luego de 3 días, ¿no? Entonces la sospecha clínica que tienen es dengue severo o fiebre amarilla o leptospirosis, ¿no? Que justamente son los diagnósticos diferenciales que se tienen, ¿no? En las pruebas de laboratorio vamos a ver que hay unos leucocitos elevados, neutrófilos también elevados, plaquetas disminuidas, ¿no? Hemoglobina
anemia presenta, disminuida también. Las funciones hepáticas como las transaminases y la fosfatasa alcalina están elevadas, bilirrubina directa elevada y la velocidad de sedimentación glomerular también está elevada, ¿no? 50 milímetros. En la ecografía abdominal y tomográfica va a obtenerse del abdomen muestras de una hepatoesplenomegalia con vesícula biliar dilatada, de paredes engrosadas, con líquido libre en la cavidad de moderada cantidad, pero se descarta lo que es una hipertensión portal. En la parte del tórax fue normal y el colon con enema mostró falta de llenado de sigmoides con pared engrosada. Se realizaron algunas pruebas serológicas para hepatitis, para VIH, para dengue, para fiebre amarilla, brucelosis, citomegalovirus, la reacción de Widal, además de 2 hemocultivos y coprocultivos y urocultivos, los cuales fueron todos negativos, ¿no? Y también se realizaron gotas gruesas que fueron negativas y la serología para la leptospirosis en un primer momento fue negativa, ¿no? La evolución fue cuando empezó nuevamente la fiebre en la paciente al ingreso para mantenerse constantemente en mesetas diarias. Sin embargo, la paciente no refiere síntomas acompañantes y la ictericia se hace menos evidente paulatinamente, así como una disminución de la hepatoesplenomegalia y descenso de la bilirrubina, transaminasas y fosfatasa alcalina. A su ingreso se decidió iniciar de manera empírica el tratamiento con ceftriaxona, que se suspendió el quinto día porque la fiebre porque la fiebre persistía, y ante esta evolución decidimos realizar lo que son estudios escalonados, tal como dictan los protocolos, bueno, ¿no?, de tratamiento de la fiebre. Pero recién al 16º día de la internación nos informaron que la prueba para leptospirosis por la método de ELISA se había cero convertido, ¿no? Y hasta 4 veces los títulos iniciales, lo cual indicaba pues que la prueba era positiva, ¿no?, para la leptospirosis. Frente a este resultado, se inició tratamiento con doxiciclina y el paciente empezó a mejorarse paulatinamente, ¿no? Fue dado de alta y luego de los 22 días de la internación, con un buen estado general y con un laboratorio de controles normales, ¿no? Bueno, ese sería el caso clínico. Ganar tiempo, hazte la revista de revistas de una vez. ¿La revista también lo hago, doctor? Sí, hazlo de una vez, porque me dejas tiempo. El día de lunes voy a hacer teoría y voy a hacer un caso de ustedes. ¿O no lo tienes? No, sí lo tengo. No por el Acéptalo, tiempo, pues, normal. bueno, entonces, Poli, con tu autorización lo dejamos para el día lunes, ¿ya? La revista Revistas y el video. Y continuamos, corremos. Es nuestra última semana, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Ya, Córdoba. Gracias. Chao, chicos. Vayan, Gracias, doctor. nos estamos viendo entonces, el día lunes. Chao Luis, chao Anet, chao Cristóbal, chao Rosa María, chao Yomira, Malisa, Rosario del Pilar y Luis Martín, más 3 que no lo veo. Ok, chao chicos, los veo. Ok, Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. chao chicos, almorzar bien.